Las disciplinas espirituales. Puerta a la liberación. Yo paso por la vida como un transeúnte que se dirige a la eternidad, hecho a la imagen de Dios, pero con esa imagen degradada, que necesita que se le enseñe a meditar, a adorar, a pensar. Palabras de Donald Cogan, arzobispo de Canterbury. La superficialidad es la maldición de nuestra era. La doctrina de la satisfacción inmediata es el principal problema espiritual. Lo que hoy se necesita desesperadamente no es un número mayor de personas inteligentes, ni de personas de talento, sino de personas de vida espiritual profunda. Las disciplinas clásicas de la vida espiritual nos llaman a movernos más allá de la vida superficial hacia las profundidades. Son clásicas, porque son esenciales para la experiencia cristiana. En alguna forma, todos los maestros de la vida devota han afirmado la necesidad de estas disciplinas. Nos invitan a explorar las profundas cavernas del reino espiritual. Nos instan a que seamos la respuesta para un mundo vano. John Bollman aconsejó: es bueno que vivas profundamente, que puedas sentir y entender el espíritu de las personas. No tenemos que dejarnos convencer de que estas disciplinas sean para los gigantes espirituales y que, por tanto, están fuera de nuestro alcance, o para las personas contemplativas, que dedican todo su tiempo a la oración y a la meditación. Todo lo contrario. Dios tiene el propósito de que las disciplinas de la vida espiritual sean para los seres humanos ordinarios, para los que trabajan, los que cuidan niños, los que tienen que lavar platos y podar el césped. De hecho, las disciplinas se ejercitan de la mejor manera en medio de nuestras actividades normales diarias. Si han de producir algún efecto transformador, este debe hallarse en las coyunturas ordinarias de la vida humana. En nuestras relaciones con el cónyuge, con nuestros hermanos, con nuestros amigos y vecinos. Tampoco debiéramos pensar que las disciplinas espirituales son una insípida práctica monótona que tiene el propósito de exterminar la risa de sobre la faz de la tierra. El gozo es la nota clave de todas las disciplinas. El propósito de las disciplinas es liberar al hombre de la sofocante esclavitud a que está sometido. La esclavitud del egoísmo y del temor. Difícilmente pudiera decirse que aquello que libera al hombre interior de todo lo que lo ata es una insípida práctica monótona. El canto, la danza y hasta el grito son acciones que caracterizan las disciplinas de la vida espiritual. En un sentido importante, las disciplinas espirituales no son difíciles, y en otro sentido son verdaderamente difíciles. Este tema se desarrollará posteriormente. No necesitamos estar bien avanzados en teología para practicar estas disciplinas. Los recién convertidos y aun las personas que no han entregado su vida a Cristo debieran practicarlas. El requisito principal es tener anhelo de Dios. El salmista escribió: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmos 42, versículo 1 y versículo 2a. A los principiantes se les da la bienvenida. Yo también soy un principiante, especialmente luego de unos cuantos años de estar practicando todas las disciplinas que se explican en este libro. Estoy de acuerdo con Thomas Merton, quien dijo: no queremos ser principiantes, pero convenzámonos de que nunca seremos ninguna otra cosa, sino principiantes, toda nuestra vida. Salmos 42, versículo 7, nueva traducción viviente. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Tal vez en alguna parte recóndita de tu vida hayas oído el llamado a una vida más profunda, más plena. Tal vez te hayas cansado de las experiencias frívolas y de las enseñanzas superficiales. De vez en cuando has captado vislumbres, indicios de que hay algo más profundo que lo que conoces. Internamente, has anhelado lanzarte hacia la profundidad. Los que han oído el distante llamado de las profundidades internas y desean explorar el mundo de las diferentes áreas de disciplinas espirituales, inmediatamente se enfrentan a dos dificultades.
La primera está constituida por lo filosófico. La base materialista de nuestra era ha llegado a ser tan penetrante que ha producido en los individuos graves dudas con respecto a su capacidad para extenderse más allá del mundo físico. Muchos científicos de primera clase han pasado más allá de tales dudas, pues sabían que no podemos estar confinados a una área de espacio y tiempo. Pero la persona promedio se deja influir por la ciencia popular que tiene una generación de atraso en el tiempo y tiene prejuicios contra el mundo no material. Es difícil exagerar lo saturados que estamos con la mentalidad de la ciencia popular. De la meditación, por ejemplo, en caso de que se le conceda validez en alguna forma, no se piensa que es un contacto con un mundo espiritual real, sino una manipulación psicológica. Por lo general, las personas tolerarían un leve interés en la jornada interna, pero luego llega el momento de entrar en los asuntos reales del mundo real. Necesitamos valor para movernos más allá del prejuicio de nuestra era, y afirmar con nuestros mejores científicos que existe algo más que el mundo material. Con honestidad intelectual, debiéramos estar dispuestos a estudiar y explorar este otro reino con todo el rigor y la determinación que concederíamos a cualquier otro campo de investigación. La segunda dificultad es práctica. Simplemente no sabemos cómo explorar la vida interna. No siempre ha sido así. En el primer siglo, y aún antes, no era necesario dar instrucciones sobre cómo practicar las disciplinas de la vida espiritual. La Biblia llamaba al pueblo a tales disciplinas como el ayuno, la meditación, la adoración y el júbilo, y casi no daba ninguna instrucción sobre cómo practicarlas. Es fácil comprender la razón de ello. Esas disciplinas se practicaban con tanta frecuencia y constituían parte tan integral de la cultura general que la manera de practicarlas era un conocimiento común. El ayuno, por ejemplo, era tan común que nadie tenía que preguntar qué debía comer antes de un ayuno, ni cómo suspenderlo, ni cómo evitar el desvanecimiento mientras se ayunaba. Todos lo sabían. Ya. Eso no ocurre en nuestra generación. Hoy hay una ignorancia abismal en lo que se refiere a los aspectos más sencillos y prácticos de casi todas las disciplinas espirituales clásicas. Por tanto, cualquier libro que se escriba sobre este tema tiene que tener en cuenta esta necesidad y ofrecer instrucciones prácticas sobre la técnica de las disciplinas. Sin embargo, desde el comienzo, debemos hacer una advertencia. El hecho de conocer la técnica no significa que estemos practicando la disciplina. Las disciplinas espirituales son una realidad interna y espiritual, y la actitud interna del corazón es mucho más decisiva que la técnica para llegar a la realidad de la vida espiritual. La esclavitud de los hábitos profundamente arraigados. Estamos acostumbrados a pensar que el pecado está constituido por actos individuales de desobediencia a Dios. Esto es bastante cierto en lo que se refiere al significado del pecado. Pero la Escritura va mucho más allá. El pecado es un asunto tan complejo que en la lengua hebrea tiene 8 nombres distintos, y todas estas 8 palabras se hallan en la Biblia. En Romanos, el apóstol Pablo se refiere con frecuencia al pecado como una condición que infecta a la raza humana. Romanos 3, versículos 9 al 18, nueva traducción viviente. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno. Ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto.
El pecado como una condición se abre camino por medio de los miembros del cuerpo. Es decir, por medio de los hábitos que están profundamente arraigados en el cuerpo. Romanos 7, versículo 5, nueva traducción viviente. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Y no hay ningún esclavo que se pueda comparar con el esclavo de los hábitos arraigados de pecado. En Isaías 57, versículo 20 se nos dice: pero los impíos son como el mar, en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. El mar no necesita hacer nada especial para producir cieno y lodo. Eso es resultado de sus movimientos naturales. Así nos pasa a nosotros cuando estamos bajo la condición de pecado. Los movimientos naturales de nuestra vida producen cieno y lodo. El pecado es parte de la estructura interna de nuestra vida. No se necesita ningún esfuerzo especial. No es extraño que nos sintamos atrapados. Nuestro método ordinario de hacer frente al pecado que está arraigado consiste en lanzarle un ataque frontal. Confiamos en nuestra fuerza de voluntad y en nuestra determinación. Cualquiera que sea el problema que tengamos, ira, amargura, glotonería, orgullo, lascivia, alcoholismo, temor, determinamos no volverlo a hacer nunca. Oramos contra él, peleamos contra él y establecemos nuestra voluntad contra él. Pero todo es en vano y volvemos a caer moralmente en la bancarrota, o aún peor, nos ponemos tan orgullosos de nuestra justicia externa que la expresión sepulcros blanqueados es nada para describir nuestra condición. Amy Arnold, en su libro Libertad de pensamientos pecaminosos dice: queremos decir muy claramente que no podemos librar y purificar nuestro propio corazón mediante el ejercicio de nuestra propia voluntad. En Colosenses, Pablo enumera algunas de las maneras externas que usa la gente para controlar el pecado: no manejes, ni gustes, ni aun toques. Luego agrega que tales cosas tiene a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Colosenses 2, 20-23. Culto voluntario. Esa expresión es muy significativa y describe muchísimo de nuestra vida. En aquel momento en que pensemos que podemos tener buen éxito y lograr la victoria sobre nuestro pecado solo mediante la fuerza de nuestra voluntad, en ese momento estamos adorando la voluntad. No es irónico que Pablo observara nuestros más tenaces esfuerzos en la andanza cristiana y los llamara idolatría, culto voluntario. La fuerza de voluntad nunca tendrá éxito para hacer frente a los hábitos pecaminosos profundamente arraigados. Emmett Fox escribe: tan pronto como resistas mentalmente cualquier circunstancia que no deseas o no quieres, de ese modo estás concediéndole más poder que usará en contra tuya, y habrás menguado tus propios recursos precisamente hasta ese punto. Amy Arnold llega a la siguiente conclusión: mientras pensemos que podemos salvarnos por nuestra propia fuerza de voluntad, solo haremos que el mal que hay en nosotros sea más fuerte que nunca antes. Esta misma verdad la han experimentado todos los grandes escritores que han escrito sobre la vida devota, desde San Juan de la Cruz hasta Evelyn Underhill. El culto voluntario puede tener una demostración externa de éxito durante algún tiempo, pero en las grietas de nuestra vida siempre se manifestará nuestra profunda condición interna. Jesús describió tal condición cuando habló acerca de la demostración externa de justicia que hacían los fariseos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12, versículos 34 al 36, nueva traducción viviente. Camada de víboras. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón,
y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente: el día del juicio, tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. La gente puede hacer una demostración durante algún tiempo. Fuerza de voluntad. Pero tarde o temprano vendrá el momento de descuido en que la palabra ociosa se deslizará y saldrá a revelar la verdadera condición del corazón. Si estamos llenos de compasión, eso se pondrá de manifiesto. Si estamos llenos de amargura, eso también se manifestará. No es que intentemos ser así. No tenemos la intención de explotar de ira, o de exhibir una desagradable arrogancia, pero, cuando estamos con las personas, se pondrá de manifiesto lo que somos. Aunque tratemos con toda nuestra fuerza de esconder estas cosas, nos traicionarán nuestros ojos, nuestra lengua, nuestro mentón, nuestras manos, todo nuestro lenguaje corporal. La fuerza de voluntad no tiene defensa contra la palabra ociosa, contra el momento de descuido. La voluntad tiene el mismo defecto de la ley, solo puede hacer frente a lo externo. Esto no es suficiente para producir la necesaria transformación del espíritu interno. Las disciplinas espirituales abren la puerta. Cuando desesperamos por lograr la transformación interna, por medio de los poderes de la voluntad y la determinación, es cuando estamos accesibles a una nueva y maravillosa comprensión. La justicia interna es un don de Dios que ha de recibirse por gracia. El cambio interno que necesitamos es obra de Dios, no de nosotros. Lo que se necesita es un trabajo interno, y solo Dios puede obrar desde adentro. Esta justicia del reino de Dios no la podemos lograr ni ganar, es una gracia que se da. En la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo dedicó un gran espacio a presentar esa justicia como un don de Dios. Este don incluye tanto la justicia objetiva como la subjetiva. En este libro, estamos tratando el tema de la justicia subjetiva, o santificación, si prefieres. Otro término teológico, pero es importante entender que tanto la una como la otra son dones de la gracia de Dios. Y, de hecho, la Biblia no establece la clara división entre la justicia objetiva y la subjetiva, que los teólogos están acostumbrados a hacer, simplemente porque a los escritores bíblicos les hubiera parecido ridículo hablar acerca de tener la una sin tener la otra. En esa epístola, él usó el término justicia 35 veces, y en cada caso, destaca el hecho de que la justicia no se logra por medio del esfuerzo humano. Una de las afirmaciones más claras se encuentra en Romanos 5, versículo 17, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esa enseñanza, por supuesto, no solo se halla en Romanos, sino en toda la Biblia. Y se destaca como una por la dirección opuesta. Estamos tentados a creer que no hay nada que podamos hacer. Si todos los esfuerzos humanos terminan en bancarrota moral, habiéndolo probado, sabemos que así es, y si la justicia es un don gratuito de Dios, como lo dice claramente la Biblia, entonces no es lógico sacar la conclusión de que tenemos que esperar que Dios venga a transformarnos. Aunque es muy extraña, la respuesta es negativa. El análisis es correcto. El esfuerzo humano es insuficiente y la justicia es un don de Dios. Lo defectuoso es la conclusión, pues felizmente hay algo que podemos hacer. No necesitamos agarrarnos de los cuernos de un dilema, las obras humanas o la ociosidad humana. Dios nos dio las disciplinas para la vida espiritual como un medio para recibir su gracia. Las disciplinas nos permiten colocarnos ante Dios de tal modo que Él pueda transformarnos. El apóstol Pablo dijo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 8. El granjero no tiene la capacidad para producir granos. Lo único que puede hacer es proveer las correctas condiciones para que se produzca el grano. Él coloca la semilla en el terreno, donde las fuerzas naturales se encargan de ella y el grano se produce. Así son las disciplinas espirituales, son la manera de sembrar para el Espíritu. Las disciplinas constituyen el método de Dios para colocarnos en tierra, ellas nos colocan en el sitio en que Él puede obrar dentro de nosotros y transformarnos.
Las disciplinas espirituales no pueden hacer nada por sí solas, solo pueden llevarnos al sitio en que se puede hacer algo en nosotros. Son los medios de gracia de Dios. La justicia interna que buscamos no es algo que se derrama en nuestras manos. Dios ha establecido las disciplinas de la vida espiritual como los medios por los cuales somos colocados en el lugar en que Él puede bendecirnos. En este sentido, sería apropiado hablar acerca de el camino de la gracia disciplinada. Es gracia por cuanto es gratuita, es disciplinada por cuanto hay algo que hacemos nosotros. Dietrich Bonhoeffer, en su obra El costo del discipulado, explicó claramente que la gracia es gratuita, pero no es barata. Tan pronto como entendemos claramente que la gracia de Dios no se gana ni se puede ganar, si esperamos crecer, tenemos que escoger conscientemente un curso de acción que envuelva tanto la vida individual como la de grupo. Ese es el propósito de las disciplinas espirituales. Sería útil que nos representáramos mentalmente lo que he estado explicando. Imaginémonos un estrecho arrecife que tiene una caída perpendicular a ambos lados. El abismo que está a la derecha es la vía hacia la bancarrota moral por medio de los esfuerzos para lograr la justicia. Históricamente, a esto se le ha dado el nombre de herejía del moralismo. El abismo que está a la izquierda es la vía a la bancarrota moral a causa de la ausencia de esfuerzos humanos. A esto se le ha dado el nombre de herejía del antinomianismo. Sobre el arrecife hay una senda. Las disciplinas de la vida espiritual. Esta senda conduce a la transformación interna y a la sanidad que estamos buscando. Nunca debemos desviarnos hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino permanecer en la senda. La senda está atestada de severas dificultades, pero también de goces increíbles. Al viajar por este sendero, la bendición de Dios vendrá sobre nosotros y nos reconstruirá a la imagen de su Hijo Jesucristo. Siempre tenemos que recordar que no es el sendero el que produce el cambio, pero el hecho de estar en él nos coloca en el lugar en que el cambio puede ocurrir. Este es el camino de la gracia disciplinada. En la teología moral hay un dicho según el cual la virtud es fácil. Eso solo es cierto hasta el punto en que la obra de la gracia de Dios se haya encargado de nuestro espíritu interno y haya transformado los patrones de los hábitos que están arraigados en nuestra vida. Mientras no se logre esto, la virtud es difícil, muy difícil en verdad. Luchamos para exhibir un espíritu amoroso y compasivo, sin embargo, eso lo hacemos como si estuviéramos introduciendo algo desde afuera. Luego, de las profundidades internas sale burbujeando aquello que no queríamos. Un espíritu mordaz y amargo. Sin embargo, tan pronto como hayamos vivido en el camino de la gracia disciplinada por algún tiempo, descubrimos los cambios internos. No hicimos nada más que recibir un don. Sin embargo, sabemos que los cambios son reales. Sabemos que son reales porque nos parece que el espíritu de compasión que una vez nos pareció difícil conseguir, ahora es fácil. De hecho, lo difícil sería estar uno lleno de amargura. El amor divino ha entrado en nuestro espíritu interno y se ha encargado de los patrones de nuestros hábitos. En los momentos de descuido hay un flujo espontáneo procedente del santuario interno de nuestra vida. Un flujo de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, versículos 22 al 23, nueva traducción viviente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Ya no hay la agobiante necesidad de esconder de los demás todo nuestro ser interno. No tenemos que esforzarnos para ser buenos y bondadosos. Somos buenos y bondadosos. Eso sería esforzarnos para refrenarnos de ser buenos y bondadosos, pues la bondad y la amabilidad son parte de nuestra naturaleza. Así como los movimientos naturales de nuestra vida producían una vez cieno y lodo, ahora producen el fruto del espíritu. Shakespeare escribió: una vez, la cualidad de la misericordia no es forzada. Tampoco son
forzadas ninguna de las virtudes espirituales tan pronto como han tomado a su cargo la personalidad. El camino de muerte. Cambiar las disciplinas en leyes. Las disciplinas espirituales tienen el propósito de hacernos bien. Están destinadas a traer la abundancia de Dios a nuestra vida. Es posible, sin embargo, convertirlas en otro conjunto de leyes para matar el alma. Las disciplinas atadas a la ley respiran muerte. Jesús enseñó que tenemos que ir más allá de la justicia de los escribas y los fariseos, Mateo 5 y 20. Sin embargo, necesitamos comprender que la justicia de ellos no era cosa pequeña. Ellos estaban dedicados a seguir a Dios en un sentido que muchos de nosotros no estaríamos preparados para hacerlo. Había un factor, sin embargo, que era esencial en la justicia de ellos. El externalismo. Su justicia consistía en un control de las manifestaciones externas, que a menudo incluía la manipulación de los demás. El punto hasta el cual hayamos ido más allá de la justicia de los escribas y los fariseos se ve en la manera como nuestra vida demuestra la obra interna de Dios en nuestro corazón. Eso tendrá resultados externos, pero la obra será interna. En nuestro ardor a favor de las disciplinas espirituales, es fácil convertirlas en la justicia externa de los escribas y los fariseos. Cuando las disciplinas degeneran en leyes, se usan para manipular y controlar a las personas. Tomamos los mandamientos explícitos y los usamos para echar a otros a la cárcel. El resultado de tal deterioro de las disciplinas espirituales es el orgullo y el temor. El orgullo asume la dirección por cuanto llegamos a creer que somos la clase de personas correctas. El temor la asume por cuanto el poder de controlar a los demás lleva consigo la ansiedad de perder el control y la preocupación de llegar a ser controlados por los demás. Si hemos de progresar en el camino espiritual de tal modo que las disciplinas sean una bendición y no una maldición, tenemos que llegar al punto de echar de sobre nosotros la perpetua carga de tener que manejar a los demás. Esa necesidad, más que cualquiera otra cosa, nos llevará a convertir las disciplinas espirituales en leyes. Tan pronto como hemos hecho una ley, tenemos una norma externa por la cual podemos juzgar quién la está cumpliendo y quién no. Sin leyes, las disciplinas son esencialmente una obra interna, y es imposible controlar una obra interna. Cuando creemos genuinamente que la transformación interna es una obra de Dios y no nuestra, podemos hacer que descanse nuestra pasión por enderezar a los demás. Tenemos que estar enterados de cuán rápidamente podemos encerrar esta o aquella palabra y convertirla en una ley. En el momento en que hagamos eso, estamos en condiciones de que se nos aplique el severo pronunciamiento de Jesús contra los fariseos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23, versículo 4. En estas cuestiones, necesitamos que se encarnen en nuestra mente las siguientes palabras del apóstol Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3, versículo 6. Al entrar nosotros al mundo de las disciplinas espirituales, siempre habrá el peligro de convertirlas en leyes. Pero nosotros no quedamos entregados a nuestros propios artificios. Jesucristo prometió ser nuestro maestro y guía. No es difícil oír su voz. No es difícil entender sus instrucciones. Si estamos comenzando a calcificar lo que siempre debe ser vivo y creciente, Él nos lo dirá. Podemos confiar en su enseñanza. Si estamos vagando hacia alguna idea errónea o hacia alguna práctica no provechosa, Él nos guiará de regreso al sendero. Si estamos dispuestos a oír a nuestro monitor celestial, recibiremos la instrucción que necesitamos. Nuestro mundo tiene hambre de personas que sean genuinamente cambiadas. León Tolstoy observó: todos piensan en cambiar a la humanidad, y nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Estemos entre aquellos que creen que la transformación interna de nuestra vida es una meta digna de nuestro
Mejor esfuerzo.